entramos en tema, ¿eh? Entramos en tema, como trataba de decirles recién. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vimos recién es una introducción. Es una introducción para que nos conozcan, mirá la materia, de qué se trata, vamos a ver si nos gusta, si no nos gusta, espero que les guste a todos. Nuestra intención es esa. A nosotros nos gusta que les guste. A nosotros nos va bien cuando a ustedes les va bien. ¿Eh? Entonces, traten de no quedarse. Digo, hay mucha gente que ya tiene la cuestión dominada gracias a ITAP. Y ya está como subida al tren. Tienen claro los elementos de la ciudad, el análisis, gráfico conceptual, tienen claro las componentes de la arquitectura que vamos a repetir. Súbanse al tren todos ya, porque después alcanzar el tren se hace como más difícil, ¿no? Tema para analizar ya para la clase que viene. Vamos a hablar del contexto, la ubicación y el urbanismo en Grecia, ¿sí? Para lo cual, yo voy a ir rapidito, total después ustedes lo repasan a nivel video, para lo cual siempre que hablamos de una ubicación tenemos en mente una línea de tiempo. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa esto. Es decir, si yo tengo que ubicarla a Milagros Carrillo en su, es porque te veo, o a Isabela, ahora la tengo Isabela. En su vida, bueno, Isabela nació tal día, después en tal otro año cumplió 15, después no sé qué, después entró en la secundaria, entonces hago una cronología de su vida. Nosotros en historia necesitamos una línea que sea de tiempo y que nos acompañe para ubicarnos en la situación. Ahora bien, fíjense lo que es esta línea de tiempo. ¿Por qué la traigo? Primero porque me encanta. Segundo, para que ustedes no crean que una línea de tiempo es nada más que lineal, valga la redundancia. Una línea no es lineal. Son como varias cosas que yo puedo llegar a tener en cuenta. Esto negro de acá es la Primera Guerra Mundial, esta es la Segunda Guerra Mundial, tema que nosotros por supuesto no vemos porque estamos mucho más atrás, y vemos que en cada una de las situaciones geográficas distintas se van dando cuestiones diferentes. Esa línea es tan amplia y tan extensa como la historia lo permita. ¿Para qué la traigo? Para ubicarnos, fíjense, el hoy, ¿no es cierto? Lo que les mostré recién, y miren dónde están las culturas greco-romanas, las culturas clásicas de Grecia y Roma están inscritas dentro de este círculo, desde el punto de vista de la historia. Si hago clic en ese círculo, me encuentro con que tengo ahí una serie de cosas en aquel momento, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, a partir de la cual nosotros vamos a empezar a estudiar y vamos a empezar a contextualizar. Esos círculos, a su vez, me indican que la problemática de la ciudad, nosotros ahora en este teoriquito rápido, vamos a ver ciudad, para que no se pierdan nada de lo que tienen que leer y traigan bien hecho el trabajo práctico. Nos vamos a meter primero con Atenas. Atenas, y acá también puse Roma, como para que queden emparentadas las dos culturas clásicas. Sin embargo, Atenas la dividimos en tres, perdón, Grecia la dividimos en tres periodos. Grecia la dividimos en tres periodos. Hay autores que la dividen en más, yo me quedo con esta, porque me encanta pensar que la conformación de la ciudad en el siglo VIII, antes de Cristo, todo esto, chicos, todo esto antes de Cristo. La conformación de las ciudades griegas, también denominadas polis, se empiezan a dar en ese comienzo de lo arcaico. Entonces esos tres periodos que yo tengo son los tres periodos en los cuales vamos a dividir la cultura griega. Y vamos a tomar uno solo porque no tenemos tiempo de todo. Vamos a tomar el clásico. ¿Por qué vamos a tomar el clásico? Porque la ciudad más importante se da en el clásico, el contexto más importante se da en el clásico y el Partenón se da en el clásico. Pero no quiere decir que no haya existido una arquitectura en la época arcaica y que por supuesto no haya existido una arquitectura en el helenístico, que es la gran conquista de Alejandro Magno. Espacio-tiempo. El tiempo arcaico, clásico, helenístico, del siglo V al VI, del 6 al 4, del helenístico hasta el siglo I a.C. Fíjense las regiones. El arcaico sí podemos decir que ocupaba nada más que algo parecido a lo que es Grecia y la parte
de Asia, una partecita de Asia Menor. Sin embargo, en la época clásica griega, se extiende por el mar Mediterráneo y toma parte sur de lo que es actualmente Italia. Por eso si van a Paestum, a Italia, hay obras griegas, por eso si van al norte de África hay obras griegas, etcétera, etcétera. Y miren lo que es la mancha de lo que después es la conquista de Alejandro Magno. Quiere decir que cuando hablamos de Grecia estamos hablando de mucho más que el país. No me voy a cansar de repetirlo, porque el que trae un mapita de Grecia paga prenda, ¿eh? No sé, una torta para todos. No, no va a tener torta tampoco. Bueno, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Hay que respirar profundo y pensar para atrás la cosa. Dije que vamos a tomar lo clásico. Y sí, lo clásico es, para Grecia, probablemente lo más importante. ¿Por qué es importante la etapa clásica griega? Porque se dan dos o tres cositas, chicos, que difícilmente en la historia se hayan dado. Creo que en el Renacimiento por ahí se vuelven a dar. Aparecen tres pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los pilares de la filosofía occidental. Los tres en Grecia, los tres en Atenas, los tres en el siglo V. No puede tener esa suerte. Sin embargo, ahí están los tres. Y este cuarto personaje es un arconte o estratega, una suerte como de presidente, que se llama Pericles. Estos cuatro personajes hicieron de Atenas una ciudad que en ese momento fue el esplendor en toda esa antigüedad clásica que estamos hablando, que compartían junto con los egipcios, Mesopotamia, los persas y todas esas culturas, una situación significativa. Filosofía, a partir de Pericles, el advenimiento de una democracia como sistema político inminente, una democracia débil, todo lo que ustedes quieran, pero se sale de lo que significa la monarquía para entrar en cierta democracia donde el arconte era elegido por los ciudadanos nacidos y criados en la ciudad de Atenas a través del voto. Por eso Atenas es tan importante, porque además no todas las ciudades griegas eran democráticas, solamente Atenas en este caso. Y la religión, todo está dedicado a distintos dioses. Digo, hay aquí un politeísmo que nuclea la mayor cantidad de actividades en donde todo depende de los dioses, y entonces decimos que es una cultura teocéntrica. Teocéntrica porque todo gira en torno a Dios. Si yo tengo tres tipos que piensan, si yo tengo un arconte capo como Pericles, si yo tengo un Estado democrático, necesito un espacio arquitectónico en la ciudad que me permitan desarrollar esas actividades. Y entonces aparece una cosa que se llama ágora, una plaza que se llama ágora que después vamos a ver. Para simplemente no olvidar los otros periodos, darle algo de trascendencia, el hilo conductor siempre es la religión, y posteriormente, en la época helenística, no olvidar la presencia de Alejandro Magno, con todo lo que significó el avance del imperio. Alejandro Magno es, bueno, nada, fue un estadista y un conquistador extraordinario. Hijo de Filipo II, bueno, hay un par de libros que después les voy a recomendar para que lean si tienen ganas de esa época. ¿Y qué pasa? Yo les decía, en la época arcaica empiezan a aparecer las ciudades como la de Atenas. En la época clásica empiezan a aparecer los espacios que alberguen esas actividades. Y en la época helenística, la razón, la racionalidad, el método por excelencia como para llevar adelante ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros? La ciudad de Atenas y una de estas dos ciudades, en este caso, Mileto. Simpático, y lo traigo por eso, mapita de Heródoto del siglo V a.C. Fíjense lo que creían los griegos que era el mundo. No solamente plano, sino que era esto, no había otra cosa. Me resulta bastante simpático, pero además lo traigo para superponer lo que fue la campaña de Alejandro Magno para que no se me olviden de que el tipo no siguió más allá porque llegó a la India, no le interesó y volvió.
además ya estaba bastante enfermo, y muere muy joven Alejandro Magno pese a todo lo que hizo. Miren lo que es Grecia actual, chicos. Esto es Grecia actual. Cuando hablamos de civilización griega, hablamos de todo esto y del sur de Italia y norte de África. 2 ciudades, 2. Vamos a analizar esas 2 ciudades. Una, que se mueren algunos seguramente para decirme qué tipo de traza y trama es esta. Me adelanto. Vamos con lo espontáneo, vamos con lo orgánico, porque ni hablar Mileto tiene una traza y una trama que obedece a un pensamiento de hipodamos, por eso ese trazado se llama hipodámico, o de damero, u ortogonal, como ustedes quieran, pero lo que sí es planificado. Entonces tenemos una ciudad espontánea, donde están los 2 espacios urbanos significativos, y una ciudad planificada, que como buena planificación, lo que es el ágora y el T-, que enseguida vamos a ver, está puesto en el centro de la ciudad, también en forma ortogonal, organizada, etcétera, etcétera. Y acá vamos a analizar los límites, y acá también, y acá vamos a analizar la traza y la trama, y acá también, y acá vamos a analizar los barrios, o las residencias en este caso, y acá vamos a analizar las sedes institucionales, ni más ni menos de lo que ustedes hicieron en ITA, pero en el tiempo. Dentro de Atenas, ya les dije, 2 espacios urbanos significativos. Esto es el ABC, el ágora y el T-. Oh, y acá viene una aclaración que por ahí cuesta, a mí seguramente no me expreso bien. ¿Qué se hacía en el ágora? En el ágora se hacían todas las actividades civiles mayormente. Yo les dije, si había una democracia, había gente que discutía en un espacio abierto que era el ágora. Si había gente que pensaba, caminaba por ese espacio, llevando adelante preceptos filosóficos o sofistas que se paraban a decir cosas en un espacio abierto, el ágora. Si hay que comerciar como actividad civil, el ágora. Pero hay otro espacio que se denomina Temenos. Ahí dice Acrópolis, ¿sí? Sí, yo sé que dice Acrópolis. Pero les voy a decir que esto es un Temenos. ¿Por qué? El Temenos es un espacio urbano significativo religioso. Nada más que religioso. Coincide en Atenas que el Temenos está en la parte más alta de la ciudad, que se llama Acrópolis. Acrópolis significa ciudad alta. Justo en la parte alta de la ciudad, que se llama Acrópolis, está el Temenos de Atenas. Si nos subimos a ese Temenos, fíjense, como digo ciudad alta, estoy hablando de una ciudad alta, ¿no es cierto? Ahí abajo se alcanza a ver la estoa, el ágora, perdón, y acá arriba estamos en el Temenos. Y en la parte alta de la ciudad, o sea, en el Acrópolis. Y de ahí yo tengo un dominio significativo de lo que significa la proximidad de los dioses, en tanto la visualización de los comunes mortales que están por debajo, y de la cercanía de los dioses con el cielo. Todo lo que ustedes quieran y puedan leer, bienvenido sea. Pero lo cierto es que son 2 espacios distintos, ¿no? Y desde ahí, fíjense la vista actual que hay y que tiene que ver con la ciudad de Atenas actual. Obvio, esto es Atenas actual, chicos. No hace falta que se los aclare, ¿no es cierto? Se los he traído simplemente para que vean que cuando hablamos de ciudad alta o Acrópolis y el Temenos, donde están los templos, los dioses dominaban todo. Por eso se los traigo nada más. Tema ágora. El ágora entonces es un espacio urbano significativo irregular, en el caso de Atenas, o sea que no tiene una buena definición, sino a través de los edificios que están dando vueltas alrededor. En estos espacios, como les dije, esto es una sucesión de otro tipo en otro siglo de la misma ágora, estos edificios comienzan a enmarcar ese espacio del ágora con tipologías que lamentablemente no vamos a ver, que están comprometidas con el gobierno y la discusión política como el buleterión, las estoas que son de mercado, etcétera, etcétera. Y esto libre, ¿eh? ¿Libre por qué? Porque se necesita un espacio libre.
Y ya sabemos por qué, porque los griegos necesitaban ese espacio libre, porque eran una cultura civil, novedad para la época. Todas las culturas eran religiosas, digamos así. Si nosotros estudiamos los egipcios, nos vamos a ver con una cultura donde los espacios son todos ceremoniales. Acá no, el ágora es un espacio civil. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué tiene de raro eso? Que es la primera vez en la historia de la humanidad que se da esto. Bueno, ingreso a la ciudad por allá tenemos la muralla, que analizaremos y qué sé yo qué. Ingreso, se llama Dipilón, si se acuerdan bien y si no, no importa. Esta es la vía sacra que pasa por el ágora y se va a la Acrópolis, al Temenos. Este es el ágora. Fíjense, hay una recreación bastante interesante de lo que significaban las procesiones panatenaicas, o sea, cuando todo el mundo iba a adorar a la diosa de Atenas, que es Palas Atenea. Esto es hoy, hoy, esto es 2014, creo que fue la última vez. Esto es del 2014. ¿Eh? ¿Qué es esto, profe? El ágora. Qué poquito que queda, profe, sí. ¿Y te cobran para ver esto? Sí, te cobran. Bueno, no importa. Pero lo interesante de esto es ver cómo todavía, esto hoy es un parque arqueológico que está a la deriva, chicos. Está a la deriva porque no tiene, creo yo, el cuidado y el respeto patrimonial que debería tener. Sí, es patrimonio de la humanidad, pero se han hecho tantas cosas arriba del ágora que se ha perdido un poco la esencia cuando uno va hoy a verla. Sin embargo, esta vía sacra, que pasa por ahí y sigue por acá, fíjense cómo apunta para llegar allá arriba, que es el Acrópolis o el Temenos. Entonces, acá yo estoy paradito en el ágora, actividad civil, ya saben, patatín patata, y para allá me dirijo cuando tengo que hacer alguna procesión a Palas Atenea, lugar que denominamos urbanísticamente Temenos. Otras fotitos del ágora, antes de irnos de aquí. Miren el descuido. Estas cosas a mí me llaman la atención, no sé ustedes, estos árboles, bueno, en fin, son casi como nosotros los griegos. Sin embargo, allá atrás ya empiezan a haber reconstrucciones de algunos edificios, como la estoa de Átalo, que es esto que como verán está nuevo, pero esta estoa es este espacio en donde se ha empezado a recrear un poco lo que significaba estos edificios comerciales para la Grecia de aquel momento, ¿no? Y al frente allá, un templo. ¿Qué nos está diciendo ese templo que se llama Hefesteion? Que si bien es cierto que toda la parte religiosa está en el Temenos, no quiere decir que no haya templo por todo lado en Grecia. Por toda la ciudad vas a tener un templo. ¿Por qué? Porque toda actividad se dedica a algún dios. En este caso, al dios Hefestos, que es un dios comercial, es un dios que está ligado al gremio de los comerciantes y de los que serían hoy herreros. ¿Eh? Ahí lo tienen. Este es el templo. ¿Por qué lo traigo? Porque está muy perfectito. Está mejor hoy que el Partenón. Digo mejor, está más preservado, aunque el Partenón lo están reconstruyendo íntegro. Rápidamente, ¿cuáles son las tipologías entonces que tienen que ver con el ágora, que ya vimos que es esto? Los mercados o las estoas y los edificios de gobiernos o los buleterios o eclesiasterios. No hace falta que se me acuerden de estos términos. Con sí, recuerden lo que es un ágora. Sí, recuerden para qué sirven. Y si se acuerdan algunas tipologías, mejor. Porque nosotros vamos a estudiar, desde el punto de vista de la arquitectura, una tipología religiosa. Me voy del ágora, me voy caminando para el lado del Temenos, de la Acrópolis. Sí, vamos. La primera vez que fui a Grecia, llegué con toda la ilusión de entrar y estaba cerrado, me quería morir. No hay peor cosa que ir y con todo lo que yo había estudiado, con todo lo que yo había dado, qué sé yo qué, quería entrar y no pude entrar, tuve que ir a los 2 días porque había otra excursión, bueno, no viene el caso, me voy por las ramas, pero no importa. Total que después me tocó nublado, así que todo lo que significa el sol en la Grecia y todo eso me lo perdí. Bueno, no importa. Al otro día ingresé y ahí me estoy yendo para el Temenos.
este otro espacio urbano significativo que está rodeado de edificios religiosos llamados templos. Ese es el templo de Nike. Acá estoy ingresando por los propileos, que es un pórtico de ingreso a ese espacio. No cualquiera, ni en cualquier momento podía ingresar al Temenos. Sí, todo el mundo lo podía hacer el ágora, porque el ágora es civil, en cambio acá estamos hablando de religiosos, ¿sí? Y me encuentro con esto, que es una recreación, efectivamente, de lo que es el Temenos, con todos los edificios religiosos que están dando vuelta alrededor. El Gran Partenón, con otros templos menores, no tan menores como el Erecteion, el Nike, que era ese que ustedes vieron ahí abajo de un andamio, el ingreso de los propileos, y todas las apoyaturas para dejar tesoros, ofrendas y todo lo demás, y la estatua de Palas Ateneas. Acá abajo vamos diciendo un poco lo que nos toca mostrar en imagen. Entonces, Acrópolis, Temenos, este es el ingreso, fíjense, acá les voy a decir algo que es, qué sé yo, curioso. Uno ingresa por el propileo, y cuando ingresa ve el Partenón, y uno dice, qué lindo Partenón, y todo el mundo se saca la foto ahí. Y en realidad, no es el frente ese del Partenón. El frente del Partenón está del otro lado. Les digo por si van alguna vez a Atenas o si han ido y se han sacado la foto acá, se han sacado la foto atrás. Porque además está como mejorcito. No, el ingreso está de este lado. ¿Por qué? Porque todas las culturas paganas y después la iglesia lo toma como propio, el cristianismo, el ingreso da al este, sí o sí, porque es el nacimiento del sol, y se pone en el oeste. Después todas las catedrales, sobre todo en el románico y el gótico, hicieron lo mismo. Y después todas las catedrales que se precien de tal en ciudades planificadas, como por ejemplo Córdoba, piensen para dónde da la puerta de la Catedral de Córdoba, o de Jujuy, ya que tenemos un jujeño por ahí, dan al este. ¿Mm? ¿Por qué? Por esto. Es un dato anecdótico, no viene el caso. La importancia de Pericles está en que todo lo amarillito lo hizo él. O sea que hizo el Partenón, hizo los propileos, el Erecteion, etcétera, etcétera. Si yo tomo los propileos como tipología dentro de lo que es el Temenos o Acrópolis, estas son las vistas que tenemos como pertinentes. Ahí está Mane, Ati no está, pero está la Caro Garramuño, bueno, en fin. Nosotros con Mane hacíamos viajes con alumnos en algún año hicimos, no sé cuánto Hacemos, hicimos, Juan. 3. No baje los Hacemos. brazos. No. La pandemia no me deja pensar. Ya cuando hagamos lo invitamos a todos. 3 viajes hicimos, Mane, 3 viajes. El otro templito chiquitito, que es el Nike, que es un templo tesoro. ¿Para qué? ¿Por qué se llama tesoro? Para dejar las ofrendas. En el gran templo, en este caso el Partenón, se realizaba toda la ceremonia que la clase que viene vamos a ver. Sin embargo, en estos, que son templitos chiquitos, se dejan las ofrendas, todas las ofrendas que se traen de todos lados. El otro es el Erecteion, que es otro templo muy conocido por esto, chicos, que es el pórtico de las cariátides. Cuando una columna tiene figura femenina, se llama cariátide. Si la columna tiene figura masculina, se llama atlante. ¿Importa esto? No, no importa, pero bueno, se los digo, para que sepan, para que vean. Por ejemplo, van a los capuchinos y ven unos tipos ahí que están soportando unas columnas, esos son atlantes. Otra tipología que vamos a ver es el teatro. Y ustedes me dirán, profe, teatro, escúcheme, estamos hablando de religioso. ¿Por qué me mete el teatro ahí? Porque el teatro en ese momento era religioso. En ese momento se escenificaban mitos que tenían que ver con la religión. Y entonces los teatros más importantes para los griegos siempre están al lado de los edificios religiosos más importantes. Este no, porque este es el Odeón y está agregado, es mucho más adelante, agregado por los romanos, y ya los romanos tienen otra característica en relación al teatro, ¿no? Acá estamos, el teatro de Dionisios, ahí estoy sentadito, una cosa de loco, un sacrilegio, me parecía increíble
que cualquier 4 de copa como yo podía pasar el teatro y sentarse. Pero así es, no tienen ningún tipo de cuidado al respecto. Y por último, y definitivamente, y acá creo que lo dejo, el Partenón. El Partenón como el gran edificio, el más importante, probablemente de toda la cultura griega, y ni qué hablar del Temenos o la Acrópoli de Atenas. Entonces, vamos a ver el tema del contexto, los 3 períodos, la ciudad, Atenas y Mileto, y vamos a analizar un ejemplo arquitectónico, lo vamos a hacer la próxima clase, que es esto que ustedes están viendo aquí. El hermosísimo, extraordinario, metodológico y clásico Partenón. Eso lo vamos a ver entonces la clase que viene. Yo voy a grabar y les voy a dejar grabado para la clase que viene el tema de la arquitectura griega, para que ya la clase que viene la traigan lista y estemos terminando con el trabajo práctico que les va a explicar Mane ahora. ¿Listo? Che, estuve bien, un duque con el tiempo, ¿o no? Muy bien.